Teorías filosóficas en la medicina tradicional china. Hola, espero que estén bien. Vamos a continuar con el diplomado. En esta ocasión el tema es teorías filosóficas en la medicina tradicional china. La teoría del yin y el yang es básica en el diagnóstico y tratamiento en la medicina tradicional china. Recordemos que hablar del yin y del yang simplemente es un sinónimo. Es un sinónimo que se le aplica a todo, a la materia, a la temperatura, al clima, a la anatomía, a los sabores, a los colores, a los olores. Recordemos que hablar de yin o de yang no estamos hablando de energías, ni de energías espirituales, ni de aura, ni de chakras, ni de ninguna cosa energética. Estamos refiriéndonos a sinónimos. Recordemos que hace 10.000 años, cuando se empezó con la teoría del yin y del yang, no había sinónimos para nombres en bioquímica ni para nombres en anatomía. Entonces todo se definía con el sinónimo del yin y del yang. La teoría del yin-yang surge a partir de los esquemas filosóficos donde no hay dirección ni sentido y todo lo que representa origen es el yin. Después viene el ciclo de la creación llamado el Gran Cambio, donde las cosas forman materia y la presencia del yin-yang. Al esquema es llamado los máximos extremos del Dao en su parte materializada. Recordemos entonces que ya que están los dos en el símbolo del Dao, está representando simplemente cómo hay un origen y hay un término, y los dos conllevan un equilibrio. Leyes del yin-yang. 1. Ley del antagonismo e inhibición mutua. El yin es muy diferente al yang, tienden a la armonía y equilibrio. ¿Qué quiere decir esta sección? Lo que tiene que definirse y tiene que entenderse es que cuando un sistema está en equilibrio, se dice que está en equilibrio el yin y el yang. Por ejemplo, vamos a empezar a verlo con las personas. Cuando una persona está sana, se dice que entonces el yin y el yang están equilibrados en ellos. No se desordenan. ¿Cuál sería entonces un desorden? Por ejemplo, estar deshidratados. Si falta el agua, que en esta ocasión sería el yin, entonces habría un exceso de yang. Pero simplemente es un desequilibrio muy sencillito, nada más por ponerlo como ejemplo. 2. Ley de interdependencia. No pueden existir uno sin el otro. Esta ley de interdependencia quiere decir que si hay yin, hay yang. No puede haber solo uno. Por ejemplo, en un sistema para tener equilibrio, siempre vamos a encontrar la parte yin y la parte yang. Ya más adelante vamos a aprender a entender más en profundidad este enunciado. 3. Ley de crecimiento y decrecimiento. Tienen su clímax y luego descienden. En este enunciado que acabamos de escuchar hay que entender, lo podemos meter bien en el concepto de la salud. Cuando nosotros entendemos entonces que tiene un clímax, vamos a poner un ejemplo que da una situación de que crece el yang. En este caso vamos a ponerlo como ejemplo el pico de la enfermedad en donde hay temperatura. Entonces el paciente sufre de una temperatura muy alta, en donde alcanza hasta 40, 41 grados, y luego viene la muerte, fallece el paciente, y se cambia totalmente ese yang, se cambia totalmente por yin. 4. Ley de intertransformación. La porción yin llega a transformarse en yang, y la porción yang llega a transformarse en yin. En este enunciado nos tiene que quedar claro que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un pequeño. Un pequeño come y tiene muchísima energía. Entonces está jugando, anda muy acelerado, grita, brinca, se cae de todos lados, pero se cae, llora y sigue corriendo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene mucho yang. Pero después el niño se acaba toda la energía
Y esa porción yang entonces que estaba tan alta se transforma en una porción yin y el niño se cansa, le da hambre, tiene sueño y se acuesta a dormir. Entonces esa porción yang tan fuerte que tenía la transformó en yin, se acabó toda la energía, pero entonces descansa y cuando está descansando está en equilibrio. El yin y el yang es utilizado para clasificar la anatomía del cuerpo humano. Recuerden, para estos enunciados en donde hablamos de las partes del cuerpo divididas entre yin y yang, recuerden por favor que el yin y el yang solo es para darle un nombre a las porciones y espacios, no estamos hablando de energía. Entonces tenemos que entender que hace 10.000 años, cuando se estaba formando este concepto de yin y de yang, no había nombres anatómicos, ni había nombres de bioquímica. Decir arriba no tenía sentido ni abajo. Entonces ponían yin o yang a las diferentes porciones del cuerpo según cupieran en diferentes ideologías. Hay patología del exterior o enfermedad del yang, arriba y abajo del yang. Hay patología del interior o enfermedad del yin, arriba y abajo del yin. Hay patología de calor o enfermedad del yang, fiebre arriba del yang. Hay patología o enfermedad del yin, anemia, insuficiencia del yin. Hay patología de exceso o enfermedad del yang, fiebre, arriba. Hay patología de insuficiencia o enfermedad yin, insuficiencia. Bien. Pues hay que recordar y debemos de entender bien el significado de estos enunciados, ya que nos va a ayudar a darle una muy buena descripción a la patología, ya que nosotros aprendemos que hablamos del interior, por ejemplo, una enfermedad en donde el paciente sufre de insuficiencia renal, sería una insuficiencia yin. Está perdiéndose la fuerza de un órgano en donde se resguarda sangre. Entonces es una enfermedad yin. ¿Para qué nos aprendemos entonces esos enunciados? Para darle una ubicación correcta con respecto a los conceptos que aprendemos en la medicina tradicional china. El yin y el yang en el tratamiento. Cuando estamos sanos es debido a que el yin y el yang están en equilibrio. En esta gráfica que podemos ver que están equilibrados en un sistema el yin y el yang, debemos entender entonces que se trata de la homeostasis, o que el sistema está saludable, que el cuerpo está saludable, está equilibrado el yin o el yang. Por ponerles un ejemplo, está equilibrado de sustancias que dan energía y de agua. Entonces, si hay equilibrio, hay salud. Cuando estamos enfermos, puede ser por exceso de yin o yang. En esta gráfica estamos viendo que puede haber exceso de cualquiera de los dos. Si hay exceso de cualquiera de los dos, entonces se rompe el equilibrio y podríamos decir que hay una enfermedad de exceso yin o una enfermedad de exceso yang, que vamos a aprender más adelante que cada una tiene sus características bien definidas. O por la insuficiencia de yin y o yang. En esta gráfica estamos viendo entonces que así como hay patologías de exceso, que sería por ejemplo una calentura, retener líquidos, así entonces puede haber patologías de insuficiencia, en donde puede haber anemia, cansancio, falta de calor, y entonces estas patologías quedan en la gráfica de insuficiencia o de yin o de yang.